Bienvenidos. Estas son las noticias más destacadas de la OEA. Esto es OEA News, el informativo de la Organización de los Estados Americanos. Es momento de compartir los títulos de las noticias más importantes que vamos a estar brindando a ustedes. Exposición La prisión invisible, artistas presos en las Américas. Secretario General de la OEA visitó el Senado mexicano. OEA aborda cómo los niños y adolescentes pueden defender sus derechos. Diálogo de alto nivel entre OEA y España. El Museo de Arte de las Américas inauguró la exposición La prisión invisible, artistas presos en las Américas, y estará abierta al público hasta el 11 de julio en Washington, D.C. Buenas tardes, muchas gracias por estar aquí acompañándonos. Aquí a la directora del Museo de las Américas y al relator para la libertad de expresión. Quiero empezar agradeciéndole a Pedro Vaca la relatoría especial para la libertad de expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, a Race and Equality, que nos ha venido acompañando en estos meses, y al Observatorio de Derechos Culturales por hacer posible esta exhibición hoy. Agradecemos el apoyo de los Friends of the Art Museum of the Americas, cuyo compromiso también ha sido fundamental para lograr esta exposición hoy. Esto que van a ver hoy aquí nace como resultado del trabajo de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión a partir de una exhaustiva investigación que ha venido haciendo la Relatoría sobre artistas presos en la región. Y esta investigación concluye que todos los artistas presos identificados se encuentran en Cuba. Por eso es importante detenernos un momento en el lugar que hoy nos acoge. Que la prisión invisible, que debo decir no tan invisible para los artistas presos, se presenta en el Museo de Arte de las Américas no es un hecho menor. Este museo, como espacio dedicado al arte del hemisferio, se convierte en un puente, un lugar donde historias que nacen en el encierro encuentran un espacio para ser vistas, compartidas y escuchadas más allá de cualquier frontera. Aquí el arte no solo se exhibe, se resguarda, se dignifica y se pone en diálogo con una comunidad más amplia. Esta es una exhibición que no se recorre únicamente con una mirada, sino con la conciencia, porque nos invita a detenernos frente a algo que por definición es un intangible. La capacidad humana de crear, incluso en las circunstancias más adversas y en los peores espacios. Aquí ese arte no nace desde la libertad plena, sino desde la restricción, desde la distancia, desde el silencio impuesto. Y sin embargo nace, y nace como expresión de libertad. Esta muestra nos recuerda algo esencial. Muchas de estas obras no han podido salir físicamente de los espacios donde fueron concebidas. Lo que vemos aquí son fragmentos, reconstrucciones, traducciones de procesos creativos que ocurren en condiciones de extrema limitación, donde los materiales son escasos y a menudo improvisados, donde incluso un cuaderno, un trozo de papel o una pastilla de jabón pueden convertirse en herramientas de creación. Estas obras nos hablan del tiempo suspendido, del tiempo arrebatado, del tiempo transformado en materia artística. Nos hablan de la memoria,
de los afectos que permanecen, de los vínculos que resisten y de la imaginación como refugio, como una forma de seguir habitando el mundo. En cada traza, en cada palabra, en cada fragmento, hay un gesto profundamente humano, el de no renunciar a su propia voz. Crear en estas condiciones no es solo un hecho artístico, es una manera de sostenerse, de reconstruirse y de afirmar la propia dignidad. Esta exposición reúne historias individuales y nos propone una reflexión más amplia sobre el lugar del arte cuando todo parece restringido, sobre su capacidad de abrir espacios incluso donde todo parece cerrado, y sobre el poder para recordarnos que aún en la oscuridad existe una forma de luz. Y para que no olvidemos nunca que nuestro trabajo por la libertad de expresión incluye a los artistas y es un trabajo inacabado en este hemisferio. Muchas gracias. El secretario general de la OEA, Albert Ramdin, en su visita al Senado mexicano, reafirmó junto a las senadoras y senadores Laura Itzel Castillo, Alejandro Murat y Ruth González la importancia del multilateralismo. La agenda actual de desarrollo requiere mayor cooperación y colaboración. México se suscribe plenamente al multilateralismo, dijo Ramdin. Además, destacó el compromiso de la OEA de renovar, facilitar y promover un diálogo respetuoso y necesario en el contexto actual. INOEA aborda cómo los niños y adolescentes pueden defender sus derechos. Hola, mi nombre es Ana María, tengo 15 años y el día de hoy les voy a contar un poco acerca de la situación actual de los derechos de las niñas, niños y adolescentes en Colombia. Aunque hemos logrado muchos avances en cuanto a leyes y programas para nuestra protección, aún enfrentamos realidades muy duras que siguen poniendo en riesgo nuestro presente y nuestro futuro. Vamos a hablar un poco acerca de la violencia en Colombia. Una de las más preocupantes es el reclutamiento forzado, y es que la ONU nos informa que al menos cada 48 horas un niño, niña o adolescente es reclutado por una fuerza armada ilegal. Y lo peor de esto es que utilizan redes sociales como Instagram, Facebook, TikTok para darles incentivos falsos de engañarlos y reclutarlos. Bueno, en el 2023 fueron registradas más de 35.000 agresiones contra menores. El 80% de estos, pues niños, niñas y adolescentes. Y durante este mismo año fueron registradas las cifras de alrededor de 600 niños, niñas y adolescentes asesinados. Estas son cifras muy preocupantes y muy alarmantes que no deben ser normalizadas. Bueno, vamos a hablar un poco acerca de la desigualdad y la pobreza en Colombia. Más de 1.300.000 niños, niñas y adolescentes se encuentran trabajando, y no solamente trabajando, sino en condiciones muy peligrosas que pueden atentar contra su bienestar físico y emocional. Y pues esto obviamente vulnera derechos muy importantes como lo son el derecho al juego, a la educación, al sano esparcimiento y a la salud. Hablando del tema de la pobreza, se informa que alrededor de un 35% de los niños, niñas y adolescentes se encuentran en una pobreza crítica, y la desnutrición crónica en niños menores de 5 años está alrededor del 11%. En cuanto a la educación, encontramos una gran brecha de personas, niños, niñas y adolescentes que no tienen acceso a la educación. Esto sucede aún más en las zonas rurales, en donde más de la mitad de las personas que entran a la primaria no logran terminar su bachillerato. Más aún si miramos en poblaciones como las indígenas, migrantes, afrodescendientes. Muchas de estas ni siquiera pueden entrar a una educación primaria. Y pues esto atenta contra un derecho a la educación inclusiva y garante de una buena educación. Bueno, en cuanto al contexto humanitario, más de 4 millones de niños, niñas y adolescentes necesitan atención humanitaria y se encuentran en desplazamientos, envenenamientos, incluso ataque a las escuelas por violencia armada dentro del país. Y si a esta le sumamos la crisis migratoria de los miles de niños venezolanos, niños, niñas y adolescentes que llegan y acá están entonces sin derecho a la educación, a la salud, pues estos son cifras alarmantes. Bueno, los avances recientes, no todos son retrocesos.
De hecho, en el 2024, una ley que a nivel nacional prohíbe el matrimonio infantil. Y esto pues protege más que todo a las niñas a que no sean casadas de manera forzada. Se creó también durante el año 2024 la Comisión Legal para la Protección Integral de la Niñez en el Congreso de la República, además de programas y procesos como Me Conoces del ICBF, que lo que buscan es visibilizar a todos los niños, niñas y adolescentes a los cuales se les están vulnerando los derechos. Entonces, no todos son retrocesos. En conclusión, en Colombia hemos avanzado mucho en cuanto a estas leyes y programas que buscan aumentar nuestra participación, nuestro sano esparcimiento y nuestra protección. Sin embargo, lo que necesitamos es que esto no se quede solamente en papel, sino que nosotros podamos ver estos derechos evidenciados día a día en nuestros territorios y que seamos reconocidos como lo que somos, ciudadanos y ciudadanas de derecho y con poder, voz y voto. Muchas gracias. Chao. El secretario general de la OEA, Albert Ramdin, copresidió el diálogo de alto nivel entre la OEA y España, incluyendo un intercambio sustantivo con Susana Sulmeso, la embajadora de España ante la OEA, Carmen Montón y altos funcionarios. Durante el encuentro subrayaron la cooperación en democracia, derechos humanos y seguridad, centrándose en la ciberseguridad, economías ilícitas, participación política de las mujeres y prioridades regionales, incluyendo la paz y estabilidad en Colombia, Haití y el proceso de Belice y Guatemala. OEA valora la Asociación de España y espera con interés profundizar la colaboración, dijo Ramdin. Estas han sido las noticias más relevantes de la OEA, la Organización de los Estados Americanos. Esto ha sido OEA News. Nos reencontramos en la próxima jornada.